doctor, el señor William Happer, que nos va a hablar del dióxido de carbono, el gas de la vida. Este tema viene de la mano porque nosotros en el sector productivo sabemos producir, pero muchas veces no sabemos defender a la producción. Y la producción se tiene que defender con ciencia. Nosotros tenemos que saber qué es lo que realmente es. Y lo quiero comparar con algo. En la fe, nosotros queremos salir de la duda para tener certeza, pero en la ciencia nunca debemos sacar la duda, porque si sacamos la duda, la ciencia se vuelve dogma y una ideología. Entonces ya no estamos con ciencia. Entonces nosotros tenemos que cuidar de que nosotros en ciencia, esto no depende de un consenso, esto no depende de lo que piensa la mayoría, esto depende de lo que es la realidad, la verdad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a aprender cosas nuevas, y también lo que estamos viendo, muchas veces decimos que no hay verdad absoluta. Sí hay una verdad absoluta. Por lo menos en lo que es el pensamiento judeo-cristiano, nosotros partimos de la base que somos creados a imagen de Dios. Entonces, ¿con quién nos vamos a comparar? Con Dios. Él es la medida de todas las cosas, no el hombre. Al mismo tiempo, en la ciencia, nosotros estudiamos un mundo creado que tiene un sistema. Si proveniese del azar nomás, no tendría sistema, pero como hay una inteligencia detrás de lo creado, nosotros descubrimos la ciencia, y hay leyes en la ciencia que sí son universales y que no se pueden romper. Entonces, a base de eso podemos también llegar a saber qué lo que es verdad o no, y justamente por eso invitamos a personas que nos pueden explicar más sobre un tema específico, en este caso el CO2. El doctor Happer es de la Universidad de Princeton, es un físico. Él prácticamente estuvo trabajando en la misma universidad en donde estaba trabajando Einstein. Él trabajó con... él nos va a contar un poco después en su presentación con qué trabajó y cómo fue que él llegó a estar en los lugares donde le tocó trabajar en la vida como científico, porque llegó a lugares de la política gracias a su conocimiento científico. Pero él trabajó con el gobierno de George Bush, donde él tuvo a su cargo un presupuesto de $3 billones. Trabajó varios años hasta que asume Clinton. Después también estuvo 2018-19 estuvo en la Casa Blanca con el gobierno de Trump. Así que él conoce tanto de la ciencia como también cómo se maneja a nivel de política ciertos temas, en este caso justamente este tema de carbono. Entonces yo estoy muy contento de poder pasarle ahora la palabra al doctor Happer, que nos dé la charla, y al mismo tiempo después de la charla vamos a tener oportunidad de hacer preguntas y vamos a dejar que él conteste las mismas. Así que, señor Happer, we welcome you here. And lo que también quiero decir es, quiero agradecer mucho a la CAPECO de habernos dado este lugar, y junto con la UGP y la FECOPROT estamos organizando esto. Es una de muchas charlas que queremos hacer a futuro, justamente como para traer gente de primer nivel que nos cuente con propiedad sobre ciertas
temáticas que son aquí muy actuales. Mr. Happer. Well, I have a mic. I hope it works. Can people hear me? ¿Sí? ¿Le escuchan? Yeah. Yo le voy a ayudar con la traducción. Because you will hear what I say from Grizzy, who's a very good translator. Sí, porque yo le voy a estar traduciendo lo que él dice. Pero me escuchan a mí y le escuchan a él también, ¿verdad? Genial. So first, I do want to thank all of you, Alfred in particular, for inviting me to Paraguay. I'm very excited to be here. I've already learned a lot. I'm looking forward to learning more. Les quiero agradecer a todos, especialmente al señor Alfred, que por poder venir a Paraguay, donde está aprendiendo muchísimo y espera seguir aprendiendo. So the title of my talk is CO2, the gas of life. And CO2, I want to leave you with two messages that CO2 really is a gas of life. It is not a pollutant. It is not a harmful thing. And even more, CO2 actually benefits the world. The world is better for more CO2, and more CO2 still would be better. El mensaje que les quiere dejar es que el CO2 no es un contaminante, no es no poluye, es el gas de la vida. Y cuanto más CO2 en realidad, mejor nos va a ir. So, of course, we're witnessing today a crusade against CO2. And Hoy vemos una cruzada contra el CO2. crusades have always had a way of ending badly. You know, they're promoted for one reason, but the real reason usually is something completely different. Las cruzadas suelen terminar mal, se promueven por una supuesta razón que no es la verdadera. Siempre hay algo detrás de las cruzadas en la historia. And that's certainly the case for CO2. So let's, Ciertamente es el caso para el CO2. everyone here is against real pollution. This is real pollution in the city of Shanghai. China, you can just barely see the Pearl Tower. There's the bottle opener building, and there's so much haze that you can hardly breathe. Here's this poor gentleman with a mask on trying to breathe the air. Lógicamente todos los que estamos acá estamos en contra de la polución real, que es como lo que se ve en la imagen, una foto de Shanghái en China, donde está la torre Pearl y la torre Avery. By controlling things like CO2, which are actually benefiting the world. Tendríamos que luchar contra la verdadera polución y no perder tiempo y recursos y tanto dinero en contra de demonizar algo como el CO2, que no es lo que está contaminando. This is my wife Barbara back in my home at Princeton, and in my neighborhood many beautiful green fields are being covered with black solar panels, which I can assure you do not work very well, especially this time of year in Princeton where it's dark most of the day. We're far to the north. Esta es su esposa Bárbara en Princeton, cerca de su casa. Antes era un campo muy lindo y está ahora cada vez más cubierto de paneles solares que él está seguro que ni siquiera funcionan muy bien. No funcionan de noche, por supuesto, tampoco funcionan en esta época del año porque hay poca luz solar. So what's happening now has happened again.
más cautivadora que la primera. Thank you. This is a statement from the book, Extraordinary Popular Delusions, and it's so true, and we're witnessing this today with CO2. Esto es un extracto del libro Delirios Populares que mencionó anteriormente y es un libro muy antiguo, pero explica cabalmente lo que está ocurriendo con el CO2. So I should say a little bit about my own qualifications to talk to you about this. I'm a physicist, but I've been interested in carbon dioxide for many, many years. I was a co-author of one of the very first books on the effects of CO2, published in 1982. Él es físico, pero también es un gran estudioso del CO2. Él fue coautor de uno de los primeros libros que se escribieron sobre el CO2 allá por 1982. And this book was co-authored by a number of very distinguished scientists. There were oceanographers, there were biologists, there were, Había biólogos, oceanógrafos, varios científicos se juntaron para escribir este libro. and we got the wrong answer about CO2. We estimated doubling CO2 would warm the Earth by about 3 degrees centigrade. Y nos equivocamos, porque en ese momento pensamos que al duplicar el CO2, la Tierra se iba a calentar por 3 grados más o menos. Iba a subir la temperatura de la Tierra en 3 grados. And the reason for that was that we had to put this book together in a few months, and we were very busy. So we basically looked at what everybody else thought was the warming from CO2. It was groupthink, and so we engaged in groupthink. Y el error que cometimos es que estábamos muy apurados para sacar este libro, entonces no analizamos muy bien el fenómeno del CO2 y lo que es la tendencia en ese momento era esa, que al duplicar el CO2 iba a aumentar la temperatura de la Tierra por 3 grados. Era un pensamiento grupal y no se detuvieron para analizar muy bien. And to try to excuse myself, because I'm embarrassed by this, the reason I didn't pay more attention to this book was I was working on something at the same time which I thought was more important. Y para excusarse, porque le da vergüenza el hecho de que publicaron algo así, quiere mencionar que en ese momento él estaba distraído, él estaba trabajando en otra cosa que le parecía más importante. So in 1982, it was the first year of the Strategic Defense Initiative, where President Reagan challenged the scientific community to try to do something to defend against missile attacks. En 1982 era un momento donde había una clara estrategia de defensa encabezada por el presidente Reagan. I just mentioned Star Wars, That's right. que es de donde viene el nombre Guerra de las Galaxias. Y la comunidad científica tenía que ver cómo defenderse de los misiles. So the scientific and engineering community in the United States considered every possible defense, including high-power lasers. La comunidad científica y todos los ingenieros de Estados Unidos estaban abocados a la tecnología de tratar de impedir que los misiles impacten contra Estados Unidos, incluyendo la tecnología láser. So it's not hard to make an extremely powerful laser on the ground that will put out 1,000,000 watts of radiant power, which is enough to destroy a missile. No es difícil armar un láser que salga de la Tierra con 1,000 watts, 1,000 watts, que tenga la capacidad, la potencia de destruir cualquier misil al que apunte. The problem is that if you take this tremendously powerful laser and you shine it at a target, by the time the laser hits the target, instead of hitting it with a fist, it hits it with one of 100 fingers. And each little finger that it is broken up into has too little power to cause damage. Like a shotgun. Mhm. Like a shotgun. Like a shotgun. Like a almost. shotgun. Good. El problema es que para cuando ese rayo llega al objetivo, no va con toda su potencia porque ya se abre así como una escopeta, como un disparo a escopeta, o él dice que es como en vez de que llegue el puño, llega el golpe de un dedo nomás. Se dispersa. So the
reason the beam breaks up into lots of little subbeams is because the air has patches of warm air and patches of cool air, so that a nice flat beam starts toward the target, but as it moves along, it starts to bend. In the warmer air, the beam will go faster, so what was once a flat wavefront is bent up into corrugations. Entonces el problema es que el rayo sale disparado completo, entero, pero por el camino encuentra parches de aire frío y de aire caliente. Entonces eso va haciendo que se divida y se redireccione y no llega completo y llega por partes. And this is a phenomenon people have known about since antiquity. If you go out at night and you look at the stars, stars twinkle. Este es un fenómeno que conocemos de la antigüedad. Si observamos las estrellas de noche, las estrellas titilan. But it turns out that astronomers who've worried about this for many centuries knew how to solve this problem looking the other way. If you look at a galaxy with a big telescope, it does the same thing as the laser beam. When it comes to the telescope, it's like the shotgun. It breaks up into hundreds of little galaxies and you're not sure which one is which. Pasa lo mismo del otro lado. Cuando una galaxia brilla hacia nuestro planeta, los telescopios le captan, pero ya captan pedacitos y no saben ya cuál galaxia o cuál estrella pertenece a qué. And so astronomers knew how to correct this problem, and the trick is that if you look at a star that's very bright, you can measure how much the atmosphere bends a incoming wave from the star, and then you bend the mirror in the opposite direction. So instead of using a perfect mirror, you have what they call a rubber mirror. Entonces los astrónomos, para encontrarle la vuelta a este problema, empezaron a medir qué porcentaje de variación había en la rectitud. Entonces usaban unos espejos refractarios de goma que se pueden doblar de la misma forma que se doblaba ese rayo cuando venía hacia la Tierra para poder sacar una mejor imagen. And so if you bend the mirror in the right way, this distorted wave comes and it bounces off the bent mirror and it becomes magically flat again. So the mirror has to know how the wave is distorted, but if it knows, it can correct it perfectly. Entonces el espejo, al estar distorsionado, puede corregir esa imagen y produce una imagen nítida, ya conociendo el ángulo en el cual viene. So the problem is, how does the mirror know which way to bend itself to do the correction? El problema es saber cómo doblar ese espejo para poder hacer esa corrección. So the astronomers did this by looking at very bright stars. Los astrónomos observaban estrellas muy brillantes, But that meant that if we were to try to use this correction for our lasers, it would only work if the Russians attacked us from the direction of the 4 or 5 bright stars in the sky. entonces ellos pudieron corregir y saber cómo leer esas estrellas porque para poder observar y usar esta técnica buscaban las estrellas que brillaban más fuerte, pero no se aplicaba en el caso de que si los rusos le disparaban, los rusos no se iban a ir a buscar la estrella más brillante para disparar desde ahí para que ellos tengan la tecnología adecuada para poder reflectar. So this was discussed in a very secret meeting in 1982 with a number of Air Force officers and a few scientists like myself who knew about the atmosphere. And I raised my hand and I said, I know how to correct this problem and to make an artificial star anywhere in the sky. Entonces en 1982 se reunieron los científicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con ellos y en una reunión muy secreta, y el profesor dijo, yo puedo corregir esto y puedo crear una estrella en cualquier parte del mundo. So the trick is that above our heads all over the world there is a layer of sodium atoms at around 100 kilometers overhead. El truco es que encima de nuestras cabezas, por más o menos a 100 kilómetros, hay una capa de átomos de sodio.
And if you shine a laser on that layer that's tuned to the sodium atom, it will make a bright yellow star, which is as bright as any other star in the sky. Y si uno dispara uno de estos rayos contra esos átomos de sodio, va a lograr una estrella amarilla que brilla tanto como una estrella real. So during this meeting, I proposed that we build the appropriate laser that would be able to create these artificial stars and then use the stars to point in any direction we needed to, including the direction of incoming missiles. Entonces en esa reunión él sugirió crear las estrellas con los átomos de sodio, las suficientes estrellas como para tener la capacidad de apuntar contra cualquier misil que pueda estar dirigido hacia la Tierra. So the Air Force officers at first didn't believe any of this, but they went back to Washington and had their experts check it and decided it was perhaps something that would work. Los científicos de la Fuerza Aérea en ese momento no estaban seguros, entonces decidieron volver a sus bases y corroborar para ver si realmente funcionaría lo que él proponía. So in the following year, they immediately spent a lot of money to build the appropriate laser and to build a secret observatory in New Mexico in the desert that people would not be able to see. Entonces durante el siguiente año ellos gastaron mucho dinero en construir un observatorio en Nuevo México para poder apuntar el láser en un lugar que sea remoto y que las personas comunes no puedan tener acceso. And of course I was very worried now that maybe it didn't work, and then how would I look? Y el profesor se preocupó porque si no funcionaba él iba a quedar muy mal. But it worked the first time. Pero funcionó, la primera vez ya funcionó. So I tell you this story because this is how I became involved in politics, because people in Washington who had the appropriate clearances knew that I could solve problems. Y así es como él se metió en política, porque las personas que estaban en política en Washington vieron que él tenía el conocimiento adecuado para resolver problemas. So on several occasions I've set aside my own work and spent a few years in Washington working on technical things similar to this. Entonces, en varias oportunidades él dejó de lado su trabajo del día a día para dedicarse a trabajar en Washington y crear soluciones similares a esta. And as you can see from this, from very, very long ago, I knew a lot about the atmosphere, more than most climate scientists did. Entonces, con esto ven que hace muchísimos años él ya tiene conocimiento del espacio, del ambiente, de la atmósfera, mucho más que cualquier científico estos climatológicos que hay ahora. Okay, let's move on. All right, now I'm going to take 5 minutes and talk about very basic physics, and so I apologize for those who don't like lots of mathematics. I'll keep it to a minimum. Va a tomarse ahora 5 minutos para hablar de física. Después hay examen. No. Y le pide disculpas de antemano a los que no le gustan mucho las matemáticas, pero tiene que explicar algo. So what we're worried about with CO2, what's claimed in the media, is that it will cause huge amounts of warming of the earth, global warming. Lo que siempre nos dicen las redes, la prensa, es que la cantidad de CO2 que hay va a causar que se caliente la Tierra. But the first thing to remember is that there is no temperature of the earth. The temperature is much cooler in this room than it is outside. The temperature is different where Grizzy and I are standing than where you're sitting. And so it's a very mushy concept, the whole idea of a Earth's temperature. Pero el concepto mismo de temperatura de la Tierra no está muy claro, porque la temperatura depende de dónde uno está parado. Nosotros ahora, él dice, probablemente esté más fresco acá que allá o que afuera, por supuesto. Entonces eso varía, no es claro el concepto de temperatura de la Tierra. And the most dramatic changes of temperature is if you go up in altitude, the temperature cools very rapidly. It's much colder on the top of the Andes, to your west than it is here in Asunción.
Y lo cierto es que cuanto más alto estamos, más fresco. Siempre, obviamente, en la cima de los Andes va a estar mucho más fresco que en Asunción. So that's a key part of the whole story of global warming. I won't go into detail, but you should keep that in the back of your mind, that there is no single temperature, and the most dramatic temperature changes are going up in the atmosphere. Ese punto es clave de recordar que no hay un concepto de temperatura de la Tierra, no hay una temperatura cierta y cuanto más subamos, más fresco está. Now, here's the basic physics of global warming. The sun today is warming the earth. So we go outside, the sun is shining, it's getting warmer. And at the same time, the earth is radiating thermal radiation back into space. So if you look from satellites, which we do in the United States, you look at the earth and it glows in the dark, day and night, from thermal radiation that's going out into space. Lo que sabemos es que el sol irradia calor hacia abajo, hacia la Tierra, y la Tierra devuelve ese calor constantemente. Entonces, sí, con los satélites esto se observa y se ve desde Estados Unidos, ellos siempre están observando cómo se ve la Tierra, y la Tierra parece que brilla en la oscuridad siempre, porque siempre está ese calor en el medio. And so the Earth's temperature is the temperature that the surface comes to, in which these two fluxes of energy are in balance. There's just as much sunlight heating us during the day as there's thermal radiation going back every 24 hours to cool down again. Entonces, la temperatura de la Tierra es básicamente la diferencia entre la radiación térmica que emana de la Tierra 24 horas al día y la luz, el calor del sol que baja, y es lo que se encuentra en el medio, digamos, de lo que emana la Tierra y de lo que baja del sol. So let's go to the next slide and talk about this more carefully. Here I have shown a picture of the thermal radiation going to Earth. On this graph, from left to right, is the frequency of the radiation, the number of waves per centimeter. Vimos recién que la radiación térmica sube de la Tierra hacia arriba, hacia la atmósfera, y acá abajo, en la línea horizontal, vemos la frecuencia de esa radiación. And you will see on this graph there is a smooth blue curve. Ven que hay una here. curva azul. This smooth blue curve was invented by Esa this fue inventada por gentleman Max Planck, and he Max published Planck. the formula for this curve in the year Y 1900. él publicó la fórmula de esta curva en el año 1900. And that was the invention of quantum mechanics. Y ahí se inventó la mecánica cuántica. But before Planck came along, Pero antes de Planck, it was an embarrassing secret in the physics community en la comunidad de los físicos tenían ese secreto y les daba un poco de vergüenza that that classical physics predicted that this que la curve didn't física bend over, clásica but it went up to infinity. veía que esta curva no se doblaba, sino que seguía hasta el infinito. So people tended to ignore this. This was, La gente ignoraba este hecho. like a insane aunt or someone, they kept it in the closet. Le dejaban escondido como un pariente del cual tenemos vergüenza. But Planck discovered that the reason that Pero it Planck didn't work descubrió que la razón por la cual no funcionaba, was that radiation Era que had to be emitted in quantum. la little packets. radiación tenía que emitirse en pequeños paquetes, en quantums. And so making that simple assumption was enough to solve this very embarrassing Asumir, con esa asunción tan sencilla, pudieron resolver este problema que era tan vergonzoso para la comunidad científica. problem. So this famous smooth blue curve, Entonces esta curva azul que vemos you can see every day. For example, Se ve if you todos los go to días. a blacksmith, I hope Si they se still ven have a- blacksmiths in pregunta si Paraguay. hay todavía herreros en Paraguay. Yeah. Sí. And you watch the smithy, he puts the iron Y in él the coal and mete el you pump up hierro the, y calienta el hierro. and you notice the iron is Y ven que el glowing, hierro first brilla, dull o sea, red, then tiene brighter un red, color then rojo, orange, naranja. and it Y gets después softened ahí up that you can beat se it. ablanda y él le puede dar forma.
Well, that color that you're Ese looking color at que is observamos en this- ese momento this blue curve es that la is curva described azul. by this blue curve. It's called black body Se radiation. llama radiación de cuerpos negros. Now, if there were no CO2, Si if no there were- hubiese CO2, if there were no water vapor, no si clouds, no hubiese the vapor de Earth would- agua, si no hubiese nubes, Earth would glow in the dark just La like a Tierra red hot horseshoe. iba a brillar en la oscuridad, así como un hierro caliente. But because of the greenhouse Pero gases, debido a los gases de efecto invernadero, some of this radiation is retarded. So if you look down from parte the de esa satellite, radiación se queda. Entonces, si uno observa hacia un satélite, what you see is not lo que this se blue ve curve, but you see no es la this curva jagged- azul, sino que black curve. esta línea como con dientes, casi con puntas, picos. So the message here is that the El greenhouse mensaje es gases que of the los Earth, gases de efecto invernadero de la Tierra they hinder the cooling, so we're getting less cooling going to space than if there were no greenhouse gases. detienen los vientos más frescos. Entonces el viento fresco no se escapa tan rápido gracias a esos gases de efecto invernadero. And so the narrative behind the alarm over climate is that Y la CO2 narrativa del tema del medio ambiente es que el CO2, you can see this is CO2, it has a big effect. acá ven que este es el CO2 y tiene un efecto grande, But what they fail to tell you pero ellos no le dicen que is that if you double CO2, Si se the only duplica la difference is cantidad you de go from CO2, this black curve to the red curve. la única diferencia es que pasamos de la línea negra a la roja. You can almost not tell the difference from doubling CO2. Al duplicar el CO2 casi no se ve la diferencia en esa raya. So let me make this clear. And here the UN does not disagree with me, except they will never tell you that. Naciones Unidas no están de acuerdo, pero nunca dicen esto. If you double CO2, Si se duplica la 100% cantidad de CO2 increase, por 100, o sea, si se duplica así, 100% más del CO2 que hay ahora, you decrease radiation to space by 1%. habrá menos radiación hacia el espacio por 1%. So CO2 is not a very potent gas. El at the CO2 current no es un gas concentration. muy potente en las concentraciones actuales. And it's very striking if you could somehow take away all the CO2, when we'd all die, of course, because plants would die. But if we could do that, you would go to this green curve. Si pudiésemos sacar todo el CO2, cosa que sería terrible porque todas las plantas morirían, iríamos a esta curva verde. So going from no CO2, Entonces which is pasar de no tener CO2, the green and black curve, que es to la curva negra y verde, current CO2, it's a big effect, very big effect. porque el CO2 actualmente tiene causa un efecto muy grande. But doubling it almost doesn't matter. Pero si se duplica, o sea, si se saca el CO2 sería terrible, pero si se duplica no pasa casi nada. Okay, so this is true. Nobody will dispute Esta this es who una knows verdad how radiation irrefutable. Cualquier persona que entiende cómo funciona la radiación va a entender esto. works. Let's go to the next one. Oops. So you might ask, how do I know this? Se preguntarán, ¿cómo sabe él esto? This is reliable data. So Estos I'm son just datos showing you here verídicos. a comparison of calculations like the one I just showed. Ahí hay un comparativo de cálculos Observations from satellites. y de observaciones desde satélites. So here is what we calculate. Here's what's observed over Acá es lo que the, se calcula, lo over que se the Sahara observa Desert. sobre el desierto del Sahara, Here's over the Mediterranean esto es Sea. sobre el mar Mediterráneo And here's over the South Pole. y acá sobre el polo sur. So what we calculate is exactly what satellites Lo que se measure. So this calcula is one of the few things that you can calculate precisely. Coincide exactamente con lo que miden los satélites. Es una de las pocas cosas que se puede calcular con precisión. So it really is a very small, it's really only 1%. And, Entonces, es cierto que es solamente 1% el impacto. okay. Now let's go one more. Now there's a final quantitative thing I have to tell you. We're not really worried about flux, we're worried about the temperature on the ground where we live. A nosotros no nos importa tanto ese flujo, sino la temperatura sobre la tierra donde vivimos. And so I've told you that doubling Ya les dije que CO2 duplicar el is a CO2 1% effect. causa un efecto de 1%. But what about temperature? Pero, It turns out ¿qué that pasa con la temperatura? the temperature effect is only 0.25%. El efecto en la temperatura sería solamente de 1/4 del porcentaje. So
doubling CO2, first of all, is small for flux, but it's even smaller for temperature. Duplicar el CO2 tendría poco impacto en ese flujo de aire, pero menos aún en la temperatura. So I'll say just a few short words about why this is so. This is based on this very famous law. Esto se basa en una ley de la física muy famosa And it says the flux que from dice el flujo de warm body, un cuerpo caliente, a hot horseshoe, for example, como un hierro caliente, por ejemplo, goes as the fourth power of its temperature. es el cuarto poder de su temperatura. And for those who don't Y work with para aquellos que mathematics all the no son time, it probably matemáticos, doesn't mean much, but a fourth no power is significa a nada, pero el huge cuarto effect. poder tiene un efecto enorme. And so it's that factor of 4 that Es ese causes factor 1% de to become 4 1/4 of que a hace percent. que That's where the 4 comes 1% from. se vuelve un cuarto. Ahí donde entra el 4. Yeah. Probably a few of you have had a little bit of calculus. and Algunos so habrán estudiado you cálculo. can derive this in 1 or 2 lines. It's a very Y easy derivation, es but I una- won't say any more about it at this point. Es un derivado muy sencillo, pero voy a detenerme acá. But I will say the last thing, if it's only a quarter of a percent, Pero si es that solo means un cuarto de un porcentaje, the surface temperature significa que la temperatura de la 288.7 superficie Kelvin, es 288.7 Kelvin and a quarter of percent of that is less than 1 y degree, un cuarto de 0.7 un por degrees. ciento de eso es 0.7 grados. So the first order calculation of el- warming from doubling CO2 is el- less than 1 degree. Entonces ahí es que llegamos a que el duplicar el CO2 tendría un impacto de menos del 1%, perdón, de menos de 1 grado Celsius. And again, if you talk to UN scientists, those who know anything, they agree, yes, you're right, it's 1 degree or less. Y si hablan con un científico de Naciones Unidas que sepa su materia, va a estar de acuerdo con ustedes que el aumento de la temperatura sería de 1 grado o menos. Before we move on, just a historical note, the guy who invented this curve is Joseph Stefan, who was a physicist from Slovenia in the Austro-Hungarian Empire, and he did his work in Vienna. And so his greatest achievement in some sense was this T to the fourth law, which he discovered experimentally. He was a really good experimentalist. Before then, all sorts of crazy things were proposed, but he got it right. But even more important was he discovered a young student. This is Boltzmann, who wasn't so young when this photo was made. But he said, Boltzmann, can you derive this law? And Boltzmann succeeded in showing why this had to be true, from basic theory. So, Antes de seguir, quería comentarles algo sobre estos dos señores en la foto. El de arriba, Josef Stefan, era de origen esloveno, pero trabajó en Viena para el Imperio Austrohúngaro, y él fue el que pudo desmistificar toda la teoría matemática y llegar a esta ley del cuarto poder. Y lo mejor es que le encontró a un estudiante joven, que es Ludwig Boltzmann, que en esa foto no está tan joven, pero era un alumno de él que pudo crear la fórmula de lo que estaban de la teoría matemática. So we certainly, all around the world, we owe a lot to the German-speaking physicists of the 19th and the early 20th century who really created the foundations. Le debemos muchísimo a esos físicos de origen alemán del principio del siglo XIX, fines del siglo XVIII, que son los creadores de la física realmente. Okay, next. Good, read it. Comentarios positivos, dice 0,71, o sea que ni siquiera 1 grado Celsius no es calentamiento suficiente para justificar una emergencia climática. ¿Y qué se puede hacer? Invocar enormes retroalimentaciones o comentarios positivos sobre el vapor del agua, las nubes, lo que parezca plausible para aumentar el calentamiento previsto a 3 grados o más al duplicar el CO2. Y acción afirmativa para el CO2. So this is an important point that everyone concedes, even the UN concedes, that direct effects of CO2 are very small and nothing to worry about. And so to get out of this problem, they've invented positive feedbacks. So they say it's not the direct effect, but the effect will be amplified by a factor of 3 or 4 or 5, huge feedbacks.
Entonces, esto es algo que maneja, es importante entender porque es lo que maneja Naciones Unidas para decir, no es un grado lo que va a subir, todo es el triple. Esa es la retroalimentación que ellos usan para decir que todo va a aumentar por 3 veces. Let's go to the next. Now, the problem with that is that if you look at nature, most feedbacks in nature are negative. In fact, this even has a fancy name. It's called Le Chatelier's principle, perhaps. El problema es que la mayoría de las retroalimentaciones naturales son negativas y esto se llama el principio de Le Chatelier, que dice cuando un sistema simple en equilibrio termodinámico se somete a un cambio de concentración, temperatura, volumen o presión, el sistema cambia a un nuevo equilibrio y este cambio contrarresta en parte el cambio aplicado. So, most likely, the real number is not, let me control this for a minute. It's not 0.7. The most likely number is... He controls it from there, actually. This is just over for there. reference. Okay, Yeah. no problem. The most likely number is probably less than 0.7 degrees centigrade because the feedback is most likely negative. Most feedbacks in nature are negative. There are a few exceptions, and one that you should be aware of is a high explosive. You know, for explosive, feedbacks are positive, so the chemical reaction runs away. La mayoría de las retroalimentaciones en la naturaleza son negativas. Entonces, ese punto 7 del que hablamos realmente, probablemente sea aún menos. La mayor cantidad de retroalimentación serían los explosivos químicos. So the narrative of the alarmists is that the Earth's climate is not like normal natural systems. It's like a stick of dynamite, you know, which will blow up with the slightest perturbation. La narrativa de los que hablan de esto del cambio climático es que la temperatura de la Tierra se asemeja más a una barra de dinamita que va a explotar en cualquier momento y que puede tener ese tipo de reacción. So I will end this particular issue now by stating again that it's almost certain that the predicted warming from CO2 from the United Nations is much too high, by at least a factor of 3 and perhaps more. Voy a terminar esta parte diciendo que la narrativa de Naciones Unidas de que el aumento de la temperatura va a ser por lo menos de 3 grados, o sea, está exagerado por lo menos 3 veces. So now I hope at least sowed some doubt in your mind that CO2 is a threat. Now I want to explain to you why not only is it not a threat, but it is a benefit to the world. Él espera que con estas palabras por lo menos ustedes empiecen a dudar y a cuestionar que el CO2 no es tanto una amenaza. Y ahora lo que él quiere demostrar es que en lugar de una amenaza es algo positivo. Good. And here's a little summary of the reason for that. It's what's called saturation in technical jargon. But CO2 is very similar to a coat of paint on the surface of the Earth, which changes its infrared color. So it's like painting a barn red. Para ilustrar un poco mejor, él quiere hablar en términos técnicos de lo que es la saturación. En este caso, la capa de CO2 sería como pintar un granero con una capa de pintura roja. And if you put one coat of good paint on a barn, it won't get any redder if you put a second coat of the same paint. Si uno le pasa una capa de pintura a la madera, se va a quedar, y si es buena pintura, se va a quedar rojo. Si le pasa una segunda capa, se va a quedar igual de rojo, no va a cambiar, no va a variar mucho el color. So that's technically called saturation. It's well known in astronomy and other areas of physics, and it's certainly happening with CO2. En astronomía y en otras áreas de la física, eso se conoce como saturación, y es lo que está ocurriendo también con el CO2. Okay, let's move on now. So I mentioned that CO2 is a major benefit to the world, mostly through agriculture and forestry. This is a field of soybeans, and it's growing very well, partly because it's genetically modified, so it has no weeds, and secondly, because it's got more CO2 in the air. Thirdly, because of varieties of seeds that are very good. I had the pleasure of meeting one of
Norman Borlaug's colleagues, Dr. Cote, I don't see him right now, but these people are real heroes for bringing on better varieties of agricultural crops. But El punto, not trivial is the benefit from CO2. él quiere hablar ahora del beneficio que sería el CO2 en la agricultura, la silvicultura, en la reforestación, porque acá vemos un campo de soja que está muy lustroso, pero es bueno por la modificación genética de las semillas, entonces no hay yuyos, por diferentes factores, pero también el CO2, más CO2. Y él menciona que conoció a el señor Manmohan Kohli, aquí, señor Kohli, que es un verdadero héroe. Así que es un verdadero héroe en este campo. Go ahead, Janet. So here's a typical laboratory experiment with a plant growing in different amounts of CO2. This is Este es un experimento que se hizo con la misma planta y con distintos niveles de CO2. this is barely enough for the plant to survive, and Todavía- levels got this low at the last glacial maximum. La primera parte, que dice 150 partes por millón, es apenas lo suficiente para que sobreviva. Y dice glacial porque esa es la cantidad de CO2 que había en la época, la última época de hielo, la era de hielo. And this type of response is measured with every plant that you experiment with. It doesn't matter whether it's a soybean or a wheat plant or a mango tree. They all respond to more CO2. Y no importa con qué tipo de planta ustedes hagan este experimento, si sea soja, trigo, aunque un árbol de mango, siempre responden igual a mayor cantidad de CO2, mayor crecimiento. Okay, next. Just read it. Dos razones principales por las que más CO2 ayuda a las plantas. Las plantas necesitan menos agua si hay más CO2 y hay menos fotorrespiración dañina con más CO2. En la actualidad, las plantas C3 pierden alrededor del 25% de su potencial fotosintético debido a la fotorrespiración. So as Grizzlies just said, there are two reasons that more CO2 helps plants to grow, and so we'll briefly discuss both. The most important reason for most plants is it means they need less water. You know, if you think about what a plant needs to grow, it needs water, which is the most important nutrient. It needs CO2 to make sugar. Then it needs nitrogen for proteins, phosphorus, you know, there's a host of others. But the two most important are water and CO2, and they're tightly coupled. Bueno, recién leímos las dos razones principales por las cuales es beneficioso tener más CO2 y la principal es que la planta necesitaría menos agua. Sabemos que las plantas necesitan más que nada agua y oxígeno y bueno, obviamente otras proteínas y nitrógeno, etcétera, pero lo más importante es el agua. Okay, next. So first let's talk about the need for Primero water. hablemos de la necesidad del agua. Here is a typical Aquí vemos plant, an elm tree leaf. una hoja de olmo. And if you look carefully at the leaf, Y si it's se full ve of la little hoja, holes. tiene pequeños poros. Yeah, they're usually on the bottom surface Normalmente of the leaf. están abajo de la hoja, en la superficie de abajo. And the purpose of the hole is Y el to propósito de esos poros let CO2 es que molecules las diffuse in moléculas from de the CO2 entren del aire. air. And so the CO2 molecule Las comes in, moléculas entran, las moléculas de CO2, it's captured by a very important enzyme we'll y talk una about enzima muy importante las captura, called rubisco. que se llama rubisco, And then with the aid of energy y from con la ayuda de sunlight, la energía solar it's converted to sugar. se convierte en azúcar. Now, the problem the plant has with this is El for problema para la planta every CO2 es que molecule para that cada diffuses molécula in, de CO2 que ingresa, typically 100 water molecules Normalmente- diffuse out the other way. salen 100 moléculas de agua por el otro lado. So the plants have to make a engineering trade-off. Entonces las plantas hacen un cálculo casi de ingeniería. They have to have holes to let
tiene que CO2 compensar. come in, but they want to keep that number as small as possible to avoid loss of water. Y saben que, o sea, cuanto más CO2, más agua pierden. And if you go to the London Museum Si and uno you va look al at Museo de Londres an elm leaf that was collected in y 1850, ve una hoja de olmo que se recolectó en 1850 and you count the number of y holes in cuenta la the cantidad de leaf, poros en esa hoja, and compare it to an elm leaf that you collect si today, comparamos esa hoja con una hoja actual de olmo, in 1850 the elm leaf had 30% more holes in it. en 1850 la hoja de olmo tenía 30% más poros o pequeños hoyos que ahora. So it's a big effect, and so plants are now growing leaves with fewer stomata. Es un efecto grande, las hojas ahora tienen menos tomata. And this is an inbuilt capability of plants that goes far back into evolutionary history. Y esta es una capacidad intrínseca de la hoja que es parte de su evolución. The plant pays attention to CO2 and it grows the minimum number of holes that it can get by with. La planta está muy atenta a la cantidad de CO2 y hace un proceso de ingeniería interna para tener la menos cantidad de poros posible. So as I'll show in a minute from satellite pictures, you can see the entire Earth is getting greener because plants are growing now in dry areas that used to not support plant life. They don't need as much water. Ahora les va a mostrar una imagen satelital donde se demuestra que el mundo se está reverdeciendo porque hay zonas donde antes no era posible que crezcan las plantas, que gracias al aumento de CO2 está habiendo vida de plantas. Now there's a second reason that's a little more subtle that more CO2 is good, and that is that Hay una segunda razón por la cual el CO2 es bueno, es una razón más sutil. as this CO2 diffuses Es que into the hole and a medida into que entra el CO2 por el hoyo the biological machinery that y entra la maquinaria manufactures biológica sugar, para producir azúcar, at the same time the air is full of oxygen. a la misma vez el aire está lleno de oxígeno Oxygen is also y el coming into oxígeno the sugar también factory. ingresa a la fábrica de azúcar. And it turns out that for the sugar resulta factory, ser que oxygen is a poison. It's a real Para esa pollutant. fábrica de azúcar, el oxígeno es un contaminante, es un veneno. And so most of our crops, Entonces la mayoría de nuestros wheat, rice, productos, soybean, la soja, el cotton, trigo, el algodón, todo lo que work like the plantamos elm leaf. They're called C3 plants, funcionan como la hoja de olmo. and they have Son plantas C3 this simple transport of CO2 in and y out. transportan el CO2 para afuera y para adentro. And because of the oxygen Debido poisoning, a que el envenenamiento por oxígeno, which is called photorespiration, que se llama that's fotorrespiración, the typical jargon for that. es la forma que se le dice, They lose about 25% of their pierden productive capacity. su capacidad productiva en un 25%. And as a result, there's been another type of plant that has Como evolved resultado evolucionó otro tipo de planta in the last 50 million years or so, en los últimos 50 millones de años aproximadamente, called C4 plants. So que this es la is a planta C4 C4. plant. Está en la planta C4. And one or two of them are important agricultural crops. One is maize, Y hay una o dos que son importantes para la agricultura, como el maíz, and the other sugarcane. y el otro es caña de azúcar. And these plants have discovered a way to prevent oxygen Y estas poisoning. plantas sí pudieron evolucionar y prevenir el envenenamiento por oxígeno. So they isolate the sugar factory, the Aíslan esa fábrica de azúcar, Rubisco enzyme, la in enzima del robisco, special fiber bundles which are impervious to oxygen. la aíslan a través de unas fibras que no permiten que pase el oxígeno. But the price of that is the plant, the C4 plant, the corn, the sugarcane has to develop Pero el new- costo es que esa planta tiene ways que to desarrollar prevent the nuevas CO2. formas de procesar el CO2. So there's a lot of additional biological machinery Hay toda una overhead maquinaria adicional biológica in sugarcane and corn that en el maíz y en la caña de azúcar.
that goes with this. And so as amounts of CO2 go up in the A medida que air, aumenta la cantidad de CO2 en el aire, the competitive advantage of las C4 ventajas plants over comparativas C, de las plantas de C4 sobre las C3 it will slowly be lost because the se va a ir more perdiendo, CO2, porque cuanto más CO2, the more the traditional plant flourishes compared to the mejor modern le va C4 a la plant. planta tradicional en comparación a la planta C4. So let's say just a few more words about photorespiration. Could we go to the next slide? So the actual enzyme La, that la makes sugar enzima is a que very crea el complicated azúcar organic protein, es una proteína orgánica muy compleja. and so it's usually abbreviated to Se abrevia, Rubisco, se le conoce como rubisco. but here's a long, complicated Tiene un nombre word. muy Maybe largo. You can say it in Spanish. ¿Ves? I don't know. Ahí pueden leer arriba. Yeah. But anyway, Rubisco is the most abundant protein in the world. Yeah, that sort of goes Es la to reason. proteína más abundante del mundo, el rubisco. Yeah, the most abundant protein isn't beef or chicken. It's this enzyme Rubisco. Está en todos los animales, en las vacas, en las Because all gallinas, life depends on Rubisco. porque But, toda la vida depende del rubisco. so Rubisco was invented on the evolutionary timescale long ago. The geological record indicates it's probably at least 3.5 billion years El old. rubisco tiene por lo menos 3.000 millones de años a la escala evolutiva, eso es lo que se calcula. So when this enzyme was first invented in the primal Earth, Cuando there was la- no oxygen. Cuando la enzima fue creada o apareció por primera vez, no existía el oxígeno en la Tierra. Yeah. So all of the free oxygen that we breathe, that we need, has been manufactured by photosynthetic organism plants since the beginning of life on Earth. Todo el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir y respiramos se creó gracias a la fotosíntesis y a las plantas y a lo que conocemos actualmente en la Tierra. So when this enzyme was Cuando invented, el nature rubisco made a mistake. It was, apareció, la naturaleza cometió un error. this enzyme is poisoned by oxygen, but when it was invented, it didn't matter because there wasn't any oxygen in the air. El oxígeno es un veneno para esta proteína, pero cuando apareció esta proteína no había oxígeno. Entonces en ese momento no era un problema. But now there's lots of oxygen and there's very little CO2 compared to historical standards. Ahora hay mucho más oxígeno que CO2 en comparación a los estándares históricos. So when this enzyme is primed with chemical energy from ATP, Cuando a to- esta enzima se le da to make proteínas sugar, como el ATP para crear azúcar, it can't wait to do something, and if it can't find a CO2, it will si grab no an encuentra oxygen. CO2, se agarra del oxígeno. And that's why you look at this name, Por eso es it's cuando vemos este nombre, carboxylase oxygenase, so it will work on both carbon por eso and dice carboxi oxygen. y oxígeno, porque puede usar CO2 o oxígeno. So today, about 1/3 of the time, instead of grabbing a CO2, the Rubisco grabs an oxygen and it makes toxic products like hydrogen peroxide or ammonia and things that Hoy are en bad for día the plant. La proteína usa 3 veces más CO2 que oxígeno y ahí es que produce cosas como amoníaco o productos que son tóxicos para la planta misma. So C3 plants have all sorts of Las plantas C3 detoxification tienen mecanismos de desintoxicación. biochemistry which is designed to take care of this photorespiration poisoning. Tienen una bioquímica, una ingeniería que creada para poder lidiar con esta toxina. And so that's why CO2 works so well, for example, in greenhouses. In greenhouses, Por eso es que el there's no CO2 shortage of funciona water. tan bien en los invernaderos, porque en los invernaderos no hay problemas con el agua. But nevertheless, greenhouse operators routinely increase CO2 Pero concentration. sí los que manejan los invernaderos aumentan la concentración de CO2 Increase by a factor of 3 or 4. por 3 o por 4 veces. And the reason for that Y is la to razón suppress photorespiration. Por la cual this hacen process, esto yeah. es para suprimir la fotorrespiración, que es el proceso que acabamos de ver. So
plants outside of greenhouses, of course, get both benefits. Las plantas fuera del invernadero tienen ambos beneficios. Yeah. Okay, let's go to the next one. And here you can see measurements from satellites of the chlorophyll, Acá se ve la clorofila medida por satélites Earth's surface. en la And, superficie de la Tierra. and what you see is over most of the Earth, Y the lo Earth que is ven getting cubre greener. la mayor parte de la Tierra está volviéndose más verde. So you keep hearing about the desertification Siempre of the hablan de Earth la from the UN. desertificación de la Tierra desde Naciones Unidas. But observations show just the opposite. The Earth is getting greener, especially the deserts. Pero la observación científica muestra lo contrario, que la Tierra se está volviendo más verde, especialmente los desiertos. So you see Western Australia very dry, getting green. Ven que Western Australia India, Occidental, que era muy seco, ahora se está volviendo más verde, en la India también, Deccan getting greener, the Sahel getting greener. el Sahel. Yeah. Paraguay's a little bit of an exception. Paraguay es una excepción. I'm not sure Al what's final, happening in no sabe Paraguay. qué está pasando en Paraguay. I humans experimental era. Anyway, the message is there's no doubt there are many mensaje measurements es like que this, and the Earth is getting greener. Claramente la Tierra se está volviendo It's más almost verde certainly due to more CO2. y probablemente es por la mayor cantidad de CO2. Yeah, none of Norman Borlaug's plants are working in Western Australia and the Sahel. So whatever's making those get better, it's not this wonderful No. new varieties that No we es develop. por las nuevas variantes que desarrolló el señor Norman, sino que es CO2 claramente. Okay, read. Bueno, dado que más CO2 tiene efectos insignificantes sobre el clima y aporta grandes beneficios a la agricultura y la silvicultura, ¿cómo ha tenido tanto éxito la campaña para demonizar el CO2? Algunas de las causas son las nobles mentiras, las mentiras políticas, la ignorancia, la estupidez y la codicia. Okay, so I really am much better talking about physics or chemistry or Yo hablo geology mejor de than física, química, geología, I am que, about what makes people do what they do. que de las causas que hacen que las personas hagan lo que hacen. Yeah. But here are some observations I make as a scientist when Pero I como observe. científico, estas son algunas cosas que él observa cuando observa la sociedad. So part of the problem is there are lots of lies being told. Let's first talk about noble lies. And Hay muchas mentiras que se dicen. Vamos a empezar con lo que se conoce como nobles mentiras. so En política, una mentira noble es un mito o falsedad a menudo, pero no invariablemente de carácter religioso, propagado a sabiendas por una élite para mantener la armonía social o promover un programa. La mentira noble es un concepto originado por Platón y descrito en la República. Well, certainly some of the push to demonize CO2 comes from noble motives. For example, the Club of Rome in 1960, 1970 was looking for some cause to unite humanity so that we could all work together against a common enemy rather than fighting amongst ourselves. So that, in some sense, is a noble cause. But they couldn't find anything that fit the bill, and so they finally decided they would pick CO2, to demonize CO2. And so CO2 is a part of a noble lie in this case. En este caso, una noble mentira sería lo que hacia 1960, 1970 se decidió en el Club de Roma, que tenían que buscar un enemigo en común para la humanidad. Una causa en la cual todos estuviesen de acuerdo para poder unirse y dejar de pelear. Entonces, el origen era noble, era busquemos algo para que estemos todos de acuerdo con algo y no nos peleemos tanto. Pero así empieza, entonces dijeron, bueno, el medio ambiente. Pero después se demonizó, o sea, ya se perdió. La esencia, la creación fue buena de la idea. So I won't say more except that I personally don't believe in noble lies. No voy a decir más al respecto, pero personalmente no creo en las nobles mentiras. Okay, next one. So read this one. Mentiras políticas. Todo el objetivo de la política práctica es mantener a la población alarmada y por lo tanto clamando por ser llevado a un lugar seguro, amenazándola con una serie interminable de duendes, todos ellos imaginarios o en nuestro caso sería el shaque. So we all know lots of examples of politicians that invent frightening threats
that really aren't there, but nevertheless it helps them to prosper and to get elected and to Todos push their conocemos agenda. a políticos que inventan cosas para meternos miedo. Y entonces, infundiendo ese miedo, ellos avanzan en su carrera política y la población atemorizada decide que la mejor alternativa es tenerle a esa persona en el poder. Okay, next one. Ignorancia. Jan Hus fue quemado en la hoguera en 1415 en Constanza, Alemania. Al ver a una pobre y piadosa anciana echar maleza seca para avivar el fuego, Hus exclamó Sancta Simplicitas, que es Santa Inocencia. So we've got a lot of ignorant people in the world today, and it's not their fault because they've been brainwashed about the alleged threat from CO2, which really isn't there. Hay mucha gente ignorante en el mundo que, bueno, no es su culpa porque se le lavó el cerebro y se le hizo creer de que el CO2 es una amenaza real y realmente no lo es. For example, I see pictures of poor little Greta Thunberg, who really should be in school learning science, but she's out demonstrating against CO2, which she doesn't know anything about. She's like the old woman here in the picture. Y él dice que le ve a la pequeña Greta Thunberg, que debería estar en el colegio aprendiendo sobre ciencia, pero está por ahí pontificando sobre el CO2 y es una cuestión que ella no conoce. Y entonces en este caso ella viene a ser la viejita que no sabe lo que está haciendo. Next. Now, another motive which I at first didn't believe, but I'm beginning to believe more every year, was proposed by Dietrich Bonhoeffer. Please read this. Otra motivación que él al principio no creía, pero cada vez está más convencido, es la estupidez humana. Y Bonhoeffer decía, contra la estupidez no tenemos defensa. Ni las protestas ni la fuerza pueden tocarla. El razonamiento no sirve de nada. Los hechos que contradicen los prejuicios personales pueden simplemente ser descreídos. De hecho, el necio puede contraatacar criticándolos. Y si son innegables, simplemente pueden ser dejados de lado como excepciones triviales. Así que el tonto, a diferencia del canalla, está completamente satisfecho de sí mismo. De hecho, pueden volverse peligrosos fácilmente, ya que no hace falta mucho para que se vuelvan agresivos. Por eso hay que tener más cuidado que con un malicioso. I should say a little bit about this gentleman, Dietrich Bonhoeffer. He was one of the few clergymen in Nazi Germany who did not run away to America, to England, or some safe place, but he remained in Germany to oppose the terrible things that the Nazis were doing. Y para mencionar algo sobre Bonhoeffer, él fue un clérigo en la Alemania nazi y él fue uno de los pocos que se quedó en Alemania para oponerse a las locuras que estaban ocurriendo en ese momento. Él no se escapó como los otros buscando salvarse en Inglaterra o en Estados Unidos. So, of course, he was arrested and he was put in jail and he was eventually hanged before the Americans could rescue him. Él fue arrestado y fue colgado, lastimosamente antes de que los americanos lo puedan rescatar. Entonces él murió ejecutado. So, next, here is an example of stupidity. Acá hay otro ejemplo sobre la estupidez. Please read. De una carta de Galileo a Kepler que le dice: mi querido Kepler, ojalá pudiéramos reírnos de la estupidez del rebaño humano. ¿Qué tienes que decir de los principales filósofos de esta academia que están llenos de la terquedad de un burro y no quieren mirar ni a los planetas, ni a la luna, ni al telescopio? A pesar de que libre y deliberadamente les he ofrecido la oportunidad 1000 veces. En verdad, así como el burro se tapa las orejas, así estos filósofos cierran sus ojos a la luz de la verdad. So this is a big problem. It's very hard to convince people who have been brainwashed already that they've been brainwashed. You know, it's much easier to brainwash them in the first place than to deprogram them. Es muy difícil luchar contra las personas cuyos cerebros ya fueron lavados. Es mucho más fácil lavarle el cerebro a alguien que desprogramarle y tratar de que desaprenda eso y que pueda aprender algo nuevo.
Good. And then there's the good old-fashioned greed. Después está la vieja conocida codicia. So a big part of our problem today is that many people are getting very rich from subsidies to save the planet. El gran problema es que mucha gente se está enriqueciendo con el cuento de salvar el planeta, I just say a con los word about it. subsidios. This is a quote from a wonderful little novella by Alexander Pushkin called Dubrovsky. And if any of you are interested in reading it, I think you would enjoy it very much. It was written for adolescents, a little, people in their teens. But this is a quote there, which... Hay una cita de un libro que se llama Dubrovsky, que fue escrito por Pushkin, un autor ruso. Él dice que es una novela muy entretenida y que se escribió para los jóvenes. Ayer comparó con Isla del Tesoro y dice, en el libro hay una frase que dice, si por casualidad hay un abrevadero, habrá cerdos. So maybe we go to the last view graph and please read. Seronato final dice, si veo a un loco chocar con un coche contra un grupo de transeúntes inocentes, no puedo limitarme a esperar la catástrofe y luego consolar a los heridos y enterrar a los muertos. Debo intentar quitar el volante de las manos del conductor. So these were words spoken by Dietrich Bonhoeffer when he was already in prison waiting to be hanged. And it was a letter to his sister who asked, why didn't you stay in New York City when you had a chance and instead came back? And this was his answer. Estas palabras fueron escritas por Bonhoeffer días antes de su ejecución. Estando ya preso, le escribía una carta a la hermana contestándole, porque la hermana le decía, ¿por qué volviste a Alemania? ¿Por qué no te quedaste en Nueva York? Y él le dice esto, que era su obligación moral estar ahí. So this is a challenge for all of us that we should somehow try to get the wheel away from this crazy driver who's driving so much of the world into absolute suicidal policies. So I hope all of you will help. So that ends my talk. Thank you. Él quiere finalizar con esta reflexión de que la misión que tenemos es de tratar de sacarle el volante a toda esta gente que tiene estas ideas tan perversas antes de que sea muy tarde. Thank you. Thank you. Good job. Muchísimas gracias, Dr. Happer, y también gracias por la traducción. Tenemos tiempo para preguntas y vamos a aprovechar. Vamos a pasar el micrófono si hay alguien que quiere preguntar algo. Muchas gracias, profesor. Congratulaciones. El Paraguay está siendo asediado, presionado por la agenda climática. Se aprobó el famoso proyecto del carbono. Concretamente, ¿qué piensa usted sobre estas leyes de emisión de carbono que supuestamente capturan el carbono? Well, thank you for that question. Gracias And por la pregunta. it's important that Es importante the people of que Paraguay los with good paraguayos sense, que tienen sentido común put as much pressure as possible pongan toda la presión que puedan on the legislature not to sobre pass el these Congreso bills. para que no se aprueben este tipo de leyes. The bills are insane. Las They leyes should son not una be locura, passed. no deberían aprobarse. You know, my country in America, En we did Estados something Unidos like this. hicimos algo así In 1919, en 1919. the year 1919, En 1919 we passed a constitutional aprobamos amendment una enmienda constitucional outlawing alcohol. que prohibía el alcohol.
el consumo And, del alcohol. So it was the Prohibition era, and people at the time said this may not be Y a en good ese momento idea. la gente dijo, pero para mí que no es buena idea. Yeah. La prohibición del consumo del alcohol It will be difficult to va a ser enforce. difícil de implementar. It will encourage Va organized a crime. alentar al crimen organizado. You know, so everything they said was Y true. todo lo que dijeron en contra de esa ley se cumplió. But we had 15 years of misery Pero hubo 15 años de miseria, before this de problemas amendment was antes repealed. de It's the only que... amendment we've ever Y fue la repealed. única enmienda constitucional que luego se derogó. So this is very similar. Y esto es algo similar. Muy buenos días. Aparte de las ideas estúpidas o de las respuestas políticas, entendemos que el mundo cada vez necesita más alimentos. ¿Y por qué esa gente ataca tantos los países que producen alimentos? Yo creo que estúpidos ellos no son, porque ellos conocen el estudio. Ahora, ¿qué realmente hay por detrás de todo eso? ¿Es una competencia entre países? ¿Porque nosotros producimos más alimentos? ¿Porque nosotros tenemos todavía nuestro medio ambiente intacto y ellos ya echaron sus montes o algo así? Eso sería la pregunta. Well, I showed one of the reasons, which was the slide on stupidity. Él mostró una de las, de las razones que es la estupidez. Yeah, the actual German was Dummheit, actually. It's not stupidity. It was a little different. But, you know, I've Ser interacted tontos. with these people all my life, Yo interactué con esta gente toda mi vida and they're completely detached from y ellos reality. están totalmente alejados de la realidad. Yeah, almost all of them came Casi from todos vinieron de, wealthy families. you familias know, ricas. they had every advantage in life, tuvieron todas las ventajas posibles en la vida and they feel like y they should be entitled to manage se the world. sienten con derecho a manejar el mundo. So I don't know what you do to fix that. I've commented to some people, one of the Él no sabe qué hacer para arreglar eso. one of the things that I think Mao Zedong did right Una de las cosas que hizo bien Mao Zedong in the Cultural Revolution was en la revolución cultural fue, he forced lots of professors to go out and spend 2 years on a farm, le obligó a muchos Ya. profesores a pasar 2 años en el campo you know, and take care of the y cattle que and cuiden, shovel manure. que hagan trabajo de campo durante 2 años los profesores universitarios See what the world is para que really vean like. cómo es el mundo realmente. So I'm half serious here. I think part of the problem is we've been a Yo creo que generation parte del of problema es esta generación de people who are detached from gente reality. que no está en contacto con la realidad. Yeah, and it's been worse, you know, by cell phones. You look at Y a con cell los phone, celulares es looking peor, up at the porque sky. en vez de mirar el cielo, miran el teléfono. or you look at a computer screen. O miran el monitor miran una pantalla. So, Because he had said it's not stupidity because they have the facts. yes. Well, as Bonhoeffer said, even if you confront a stupid person with the facts, he ignores them. Ahí le dije que usted dijo que no es estupidez porque tienen los datos, pero él dice, como decía Bonhoeffer, aunque le muestres los hechos, ellos niegan. O sea, no, están ciegos. I'm sorry, that's probably not a very good answer. No es but una it's muy an buena attempt. respuesta, pero es un intento de responder. Otra pregunta. Muchas gracias por Thank su you presentación for your presentation. y el valor del CO2 para todo el desarrollo vegetal en el planeta. Nosotros tuvimos ahora una ola de calor y temperaturas que llegaron a 40, 42 grados. Y esa situación pareciera que abona a la masa a creer de que hay algo de cambio que está afectando a la temperatura y genera el apoyo a este tipo de iniciativas. Esas ondas de calor que se dan regionalmente acá o después en Europa, está, digamos, explicado dentro de las reglas de la física. ¿Existe alguna razón para esas ocurrencias que no sea por efecto del gas invernadero?
Okay, that's a good question. Thank Muy you. buena pregunta, muchas gracias. And the thing that few people understand Lo que muy pocas personas entienden is that the climate has always es changed. que siempre It's hubo cambio de temperaturas. almost always been warming Casi or siempre cooling. hizo más calor o más frío. So, for example, in the year Por ejemplo, en el 1000, año 1000, the Norse settled Greenland, which at Los- that time you could la- farm la the pobla- southwest of en- Greenland. en el suroeste de Groenlandia se podía cultivar And ciertos so productos. you can still go to these old Norse farmsteads on the south Y of uno puede Greenland visitar todavía estas antiguas granjas y antiguas poblaciones en Groenlandia. And if you excavate, you Y found si se that they were excava, growing se puede encontrar restos de growing things like cultivos. barley, which you can't grow there today. It's too cold. Barley es And so it was certainly barley- much warmer everywhere in the world in the year Cebada. 1000 than it is Gracias. today. Entonces sí, la cebada que se podía cultivar en el año 1000 en Groenlandia ya no se puede cultivar hoy. Entonces hoy está más fría esa tierra, por eso siempre hay cambios. And that's the sort of thing we should understand. It is Y ese important. tipo de cosas tenemos que entender. Es Ya. importante, But I think the science of Pero understanding the entiendo real que climate change has la- been set back by 50 years. By pasa que perdimos 50 años de entender el cambio climático porque estamos Ya. enseguecidos con lo del CO2. by this insane focus on Por esta CO2, locura de enfocarnos solamente en el CO2, which clearly had nothing to que do claramente with, no tenía nada que global ver warming. Yeah. con el calentamiento global hace 1000 años. And it's probably a small part of the current warming, but not very much. Most of the current warming El calentamiento global probably actual another natural warming probablemente se debe a from the end of the Little Ice Age, which ended que about es 1800. el final de una pequeña era de hielo que hubo a finales de 1800. Entonces, este supuesto calentamiento realmente se está restableciendo la temperatura después de esa era de hielo que tuvimos. Yeah, so it's a good point, but the point Muy is buen that punto, climate is always pero changing. siempre hay cambio climático, no es algo reciente. Good morning, Professor. My name is Marcos Medina from the National University of Asunción. Thank you very much for enlightening us with your knowledge and your experience. I'll go ahead in Spanish to make my question. Yo quisiera saber, a ver, dentro de todo lo que nos manifestó, si aún el carbono de fósiles que permanecen en el ambiente por muchas décadas sigue siendo beneficioso. Yes, of course. You Sí, know, claro que when sí. people worry about Cuando the la gente se lifetime, preocupa sobre la cantidad de tiempo que dura when people worry about the lifetime of CO2 el in the CO2 en la atmosphere, atmósfera, I say, what are you worrying about? Yo le digo, You ¿de should qué te want the preocupas? longest possible lifetime mejor que esté mucho to tiempo el get the CO2 maximum ahí benefit para from poder more obtener CO2. todo el beneficio posible del CO2. You know, I commented yesterday, people talk Ayer about comentaba en otra charla carbon que footprint. la gente habla de la You know, huella de you're supposed to carbón, minimize your que hay que carbon minimizar la footprint. huella de carbón. But since CO2 is so Pero beneficial, el CO2 clearly es tan beneficial, beneficioso you should be subsidized que for your nosotros carbon footprint. nos deberían You should subsidiar por encourage you to nuestra have a huella de big carbón al final. Deberíamos tener una huella de carbón enorme. Una pregunta para el profesor. Siendo las Naciones Unidas una de las instituciones prácticamente mantenida en gran parte, en mayor porcentaje por los Estados Unidos, ¿cómo es que no se pueden unificar los criterios científicos con la actuación de los profesionales o la decisión de las Naciones Unidas? En otras palabras, ¿no es factible que usted vaya a dar allá una conferencia como hoy? Gracias. Let me try and answer that. The scientific Voy a tratar de community contestar. La comunidad científica is a big part of the es problem, una gran parte del problema, because at least in the United porque por lo menos States, en Estados Unidos the surest way to get money la is forma to más segura de obtener dinero propose research o on subsidios es saving the proponer planet. una investigación para salvar el planeta. So most scientists Entonces, don't want the muchísimos alarm to go científicos away. se benefician de esta alarma, de este Ya. estado de alarma.
So for every one scientist like Por me, cada un científico como él, they can find 10 who Hay 10. make a lot of money from this who will say the opposite. mercenarios, digamos, gente que no tiene problema en decir lo contrario solamente para ganar dinero. Yeah. It's like greed. Right, right. Yeah, that's right. That's right. Yeah. There's money, so ¿Pregunta más? Allá. Hola, yo me voy a presentar como Juan Pueblo. Aquí sería... Yes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo, ante tanta desinformación, puedo poner mi grano de arena? Porque usted me habla de CO2, de carbono, y yo ando todo el día por la calle, de colegio tras colegio, pero no sé de estas cosas. ¿Cómo yo, el 0,001 de Paraguay, puedo hacer algo por esto? Well, that is a very important question. Muy and importante su pregunta. we all need to make a difference as best Todos we tenemos can. que tratar de hacer, de aportar como podamos. Yeah, my wife is a Mi esposa nurse. es She's not a enfermera, scientist. ella no es científica, But when she goes to meet her pero friends, cuando se junta con sus amigas, other nurses, que son other otras enfermeras women, o otras señoras, she brings up ella siempre menciona the topic of el tema del CO2 and these facts, CO2 y and estos they talk hechos que about ella it maneja y one-on-one. hablan así o sea, habla con sus amigas así en pequeños grupos. And then the women go back and Y they talk después to their ellas husbands van a and sus they talk to casas, their hablan con children. sus maridos, con sus So it hijos, spreads. y así se va Yeah. compartiendo. But if I can say another word, I don't Y think también this will be solved by No logic. creo que esto se resuelva a través de la lógica, People are just too stubborn. porque la gente es muy necia, muy terca, Yeah, and there's too much y money hay involved. demasiado So dinero involucrado en esto. I think it will end because some Esto va a terminar unfortunate porque country or algún big state in país the o United States, estado California grande, no maybe, sé, California puede ser en Estados Unidos, they do everything that's demanded, si ellos cumplen al pie de la letra con todo lo que se les está exigiendo, and the result will be so y se horrific. da It cuenta will que el be like resultado va a this ser un desastre, automobile wreck I showed in the last va a ser slide. calamitoso, va a ser como ese choque del auto que vimos en la última diapositiva. That other people will wake up. They will finally realize this is terrible. We can't do this ourselves. Ahí finalmente la esperanza es que se den cuenta, se despierten y digan, esto no funciona y tenemos que cambiar. Sí, buenos días. La pregunta que yo quería hacerle es con relación a si existe algún material que no sea demasiado científico, de tal manera que nosotros podamos realizar una capacitación, ¿verdad? Porque estuvimos hablando del Congreso, de cómo evitar las leyes. La única forma es capacitándoles a ellos. Y también tenemos la tarea, ¿verdad?, de que queremos capacitar también al resto de la población, ¿verdad?, para que tenga un conocimiento. Si usted dispone de algún material o si conoce algún material que nos pueda ser útil en ese sentido. Gracias. Yes, well, that's a good question. And Muy buena pregunta. today we have the resource Hoy of the tenemos el recurso que es Internet. and you can get many good Y ahí things se there. pueden For obtener example, varias cosas buenas. I'm with a little organization called the CO2 Coalition. Él está con una organización que se llama la Coalición And CO2. If you Y si put in buscan CO2 CO2 coalition.org, Coalition con T, coalition.org. you can find a lot of Ahí van a ver information. muchos materiales. And there have been some good recent books, for Y example. hubo buenos libros recientemente publicados como ser I have a American friend, Steve Koonin, who has just Steve written a Koonin, book. que es un amigo suyo en Estados Unidos que acaba de escribir un libro. It's called Unsettled. Se And llama it- No de acuerdo, Unsettled. And Sí. it goes over what the IPCC actually Cubre lo que says dice el IPCC realmente and what's claimed by the mass media. y lo que siempre difunde la prensa. And he points out that it almost never is the same thing. Él señala que casi nunca coincide, The real scientists que in la IPCC ciencia are- real y el IPCC they're reasonably honest
But son then it gets honestos, summarized. pero después se resume mal, And the se summary gets summarized tergiversa, again, y and ese at each stage resumen it gets more alarming. se vuelve a resumir y cada vez causa más miedo. Yeah. But the internet is a good resource. Pero en internet Start hay looking muchos and recursos. By all means, send me a note. You know, I have an email. Él It's happer tiene- at princeton.edu. So Él tiene un I'll be correo glad también to que es reply. happer, con 2p, @princeton.edu. Le pueden escribir sin problema. Yeah. Había una pregunta aquí en cuanto al metano y también quiero agregar óxido nitroso. Aquí hace varios años nos están presionando para firmar un pacto para reducir el metano. Y si usted puede explayarse un poquito, justamente habló del CO2, si puede hablar del metano y del óxido nitroso también. Yeah, thank you. That's a good question. Muchas gracias por la pregunta. I've focused on Yo me enfoqué CO2 en el because CO2 porque the United Nations has picked Naciones CO2 Unidas as the, eligió al CO2 as the main target. como objetivo principal, But now they're pero also también están targeting agriculture in particular yendo en contra de la agricultura específicamente, because of methane debido a las emissions emisiones de metano, and nitrous oxide emissions. el óxido nitroso. And first, the answer is Y that la primera respuesta, neither of these makes any difference. They are que a ninguno small hace mucha fraction of what diferencia, CO2 son- itself does. estos dos gases otra vez son una fracción de lo que hace el CO2. Methane is about El 10% metano of the es el effect of 10% del CO2. efecto, tiene el 10% del efecto del CO2. Nitrous oxide Y is, el óxido is maybe nitroso 8%. It's quizás even 8%, smaller. es aún menor. But they try to deceive the Pero public tratan by de engañarle al público statements like this. Did you know that diciendo, one ¿sabías additional que methane molecule una molécula adicional de metano is 30 times as equivale a 30 potent veces as a greenhouse gas as one o es más additional potente CO2 30 veces molecule? más que un And- efecto gas invernadero, que una... Yeah. So that's a true statement. Son declaraciones verdaderas, de repente. Methane really is 30 El times metano more sí es potent. 30 veces más potente, But what they don't tell you pero is lo que no the rate dicen of increase of CO2 es que el rango de aumento del CO2 is 300 times es faster than 300 that of veces methane. más rápido que el So- metano. So if you multiply, Entonces, si se multiplica, you see that methane really van a ver doesn't que el matter. It's a metano tiny realmente fraction. es insignificante. They never do, Pero they nunca never complete the arithmetic. Completan la matemática, nunca cuentan todo. It undermines their alarmist message. Porque si ellos dicen la verdad, irían contra su mensaje alarmista. You know, methane is really not an issue anyhow. It only El has metano no es un problema realmente. 8-year lifetime in the Vive atmosphere. 8 años solamente It's en la rapidly atmósfera, oxidized and se turned into oxida CO2. rápidamente y se vuelve CO2. Nitrous oxide is a El little óxido longer nitroso lived, vive but un poquito más, there's even less nitrous oxide pero hay coming out. menos óxido nitroso aún que el metano. And you know, nobody really knows what's causing methane increases. Nadie but sabe almost por qué certainly aumenta el metano realmente. Agriculture is a tiny Pero fraction. la agricultura sería una pequeña parte, ínfima. Yeah, I mentioned last night that if you look at Anoche dije que si ven the growth of methane, it was el steadily aumento del going up. metano subía Yeah. And here the Soviet Union hasta el broke up. colapso de la Unión Soviética. And then suddenly methane started Y ahí to el go metano down for empezó a 10, bajar 15 years. 10, 15 años. So the message there is that most of that growth before the breakup Eso es of the Soviet porque Union la mayor cantidad de ese was aumento del from- metano era de pérdidas de los was from gasoductos leaking que habían natural gas pipelines from Siberia. en you know. Siberia, porque And so when they came under controlaba el private Estado. ownership, Y cuando se privatizó, se the cuidó new más private owners y didn't no había like to tantas waste pérdidas all this porque los methane. dueños no querían que haya tantas pérdidas. Yeah. So they repaired the leaks and that Entonces stopped comenzaron the a rise of methane reparar for las almost 10 pérdidas years. y eso detuvo el aumento de metano. So whatever methane is doing is almost certainly mostly from fossil fuel Entonces production, not from agriculture. el metano que pueda haber por ahí, que pueda estar causando algún daño, probablemente es de los combustibles de origen fósiles y no de la agricultura. So people should leave agriculture Que alone. tienen que dejarle en Agriculture paz a la agricultura. is really La the agricultura basis es of la human base life de la vida and, humana. So, for example, you could
abolish all universities. Podrían sacar todas las universidades, You could abolish all parliaments. It wouldn't sacar make el very much Congreso. difference. No habría tanta diferencia. But if you abolish all Pero si ustedes agriculture, we all sacan la die. agricultura, todos nos morimos enseguida. La última pregunta, porque tenemos que terminar, ya pasa el tiempo. Entonces, al señor que está en el fondo y después ya finalizamos. Sí, buenos días, profesor. Muchas gracias por su presentación. ¿Tendría alguna consideración respecto al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, respecto al Green Deal y la descarbonización de los procesos de producción, en particular para Paraguay? Gracias. Well, you know, Europeans have always been Los europeos siempre famous for hypocrisy. son conocidos por su hipocresía. And so, for example, they talk Por ejemplo, ellos hablan de about deforestation deforestación of Paraguay. del Paraguay. And if you look at Pero si Neolithic Europe, uno ve la Europa neolítica, for 4000 BC, it was all forest. 4000 años antes de Cristo era todo bosque. So the most dramatic deforestation Entonces in the la whole peor world has been deforestación del Europe. mundo fue en Europa. So, you know, the Paraguayans should say, Los paraguayos deberían let's decir, make this a two-way deal. Whatever Vamos a you hacer tell us to do, de las you dos- do the same thing in Europe. vamos a hacer que ustedes hagan lo mismo que nos dicen que tenemos que hacer nosotros. Si o sea, el mismo acuerdo de las dos partes. You know, in my country, most of En us mi país, la mayoría de nosotros left Europe because we couldn't stand European salimos de policies. Europa porque no aguantamos las políticas europeas. And so they've always been this way. You know. Siempre I fueron don't así. know that will ever get better. No sé si van a cambiar o mejorar. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Haber. A continuación tenemos un pequeño brindis ahí donde podemos servirnos. Así que gracias por venir y será hasta la próxima reunión.